La pandemia y el coronavirus está afectando a todos en el mundo. ¿Qué lecciones, qué aprendizaje nos deja esta nueva forma de vivir? Es lo que queremos abordar en esta oportunidad. Y para esto hemos invitado a conversar con nosotros a Javier Martínez Aldanondo. Él es socio de cultura de aprendizaje de Knowledge Works. Javier Martínez agrega valor impartiendo conferencias y talleres sobre cómo diseñar organizaciones más inteligentes en una economía de intangibles. Aporta su experiencia de 25 años asesorando a empresas e instituciones en España y Latinoamérica a desarrollar cultura de aprendizaje e implementar estrategias para gestionar el conocimiento. Estudió Derecho en la Universidad del País Vasco y posee un máster en Internet Management en el Institut Català de la Tecnología e imparte programas de gestión del conocimiento en diferentes universidades. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a esta entrevista y muchas gracias por atenderme. No, al contrario, gracias a ti. Estoy muy bien y encantado de estar contigo, ya lo sabes, feliz. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena, Javier? Con paciencia, yo creo que uno aprovecha para hacer cosas que en otros momentos no puede hacer. Yo el año pasado me lo pasé viajando demasiado, entonces esta vez he aprovechado para estar en casa, hacer ejercicio, bajar peso, leer. Bueno, y como está, yo creo que está comentando todo el mundo, teletrabajar no significa trabajar menos, generalmente significa trabajar más, así que tratando de dosificarse un poquito. Y cuéntame, ¿de qué forma estás hoy día dando conferencias, participando en distintos eventos con el fin de dar a conocer tus materias? Bueno, yo creo que nos pasa un poco lo mismo a ti y a mí, Jorge. Los que estamos en el mundo de los intangibles, que lo que prestamos es un servicio intelectual, yo creo que la suerte que tenemos es que los medios tecnológicos nos han permitido mantener algún cierto nivel de actividad. Evidentemente, la mayor parte de los clientes se han tenido que dedicar a temas de emergencia y de urgencia y, por tanto, han priorizado su propia operación y su supervivencia, es lo lógico. Pero yo creo que la tecnología nos está permitiendo mantener muchos de los servicios. Yo que básicamente hago, por un lado, consultoría y por otro lado, hago talleres, seminarios, conferencias, cursos, estoy pudiendo aprovechar la tecnología. No es lo mismo, el formato es distinto. En presencial se pueden hacer algunas cosas mejor y en virtual yo creo que se pueden hacer otras cosas mejor también. Lo que pasa es que hay que aprender el lenguaje. El lenguaje virtual y las herramientas virtuales no son para replicar lo mismo, sino que son para hacer cosas distintas. Entonces yo creo que todos estamos en este periodo de aprendizaje, pero por suerte los medios están y yo creo que en general los clientes están dispuestos a probar, a experimentar y yo creo que están con más paciencia para admitir que las cosas no funcionen como se podría esperar y yo creo que es un escenario interesante. Ahora cuéntame, ¿por qué razón en este mundo donde está imperando la inteligencia artificial, donde tenemos muchos datos en general, no hemos podido prevenir esta pandemia, lo que nos está pasando ahora? ¿De qué forma hemos errado nuestra apreciación, nuestra observación para que se desatara toda esta situación? Bueno, a ver, lo primero que nunca podemos olvidar es que somos humanos y como humanos somos imperfectos y por tanto fallamos, acertamos y fallamos. Lo que pasa es que no nos gusta mucho reconocer los fallos. Los fallos siempre lo hemos tenido y los errores y los fracasos como algo, como un paradigma negativo. Yo te diría que, a ver, tiene mucho que ver, yo creo que con las prioridades, finalmente. No es que no pudiéramos anticiparlo, preverlo, porque había suficiente información como para saber que este peligro existía y que en algún momento podía ocurrir. Yo creo que es un asunto, como siempre, de prioridades. O sea, todo aquello a lo que tú le prestas prioridades, en lo que concentras tu energía, tus recursos y tus esfuerzos, y haces caso y te preocupas, y todo aquello que no entra dentro de esas prioridades, y ese es un proceso consciente o inconsciente, racional o no, simplemente lo dejas porque no puedes ocuparte de todo, no lo puedes hacer todo, y la priorización que hemos tenido durante mucho tiempo, que ha sido básicamente consumir, producir, ser eficientes, ser productivos, ser rentables, bueno, ha significado que ha habido otras cosas que han pasado a segundo plano. El medio ambiente ha pasado a segundo plano, las pandemias han pasado a segundo plano, la desigualdad ha pasado a segundo plano, y cuando de repente la realidad te está ahí en la cara es cuando dices, caray, esto que yo sé que es importante, pero no le he dado la suficiente prioridad porque me dedico a hacer otras cosas que creía que eran más importantes, ahora no puedo mirar para otro lado, porque este bicho que no se puede ver, que es un intangible, que nadie le hacía caso, nos ha puesto a todos de rodillas.
Entonces yo creo, no es mala fe, quiero pensar que no es mala fe, es simplemente un asunto de prioridades. Todo lo que tú haces al final lo haces porque tú consideras que es lo importante o lo que estás cómodo, lo que te da seguridad. Y dejas de lado aquello que te incomoda, que no sabes lo suficiente, que tienes que invertir y no sabes cuáles serán los resultados. Y la pandemia, como otras cosas, nos está advirtiendo que hay cosas que si no les prestamos atención, luego nos resultan más caras. Más caras. Entonces, al final, la decisión es nuestra, de las personas, no de la tecnología, no de la inteligencia artificial. ¿A qué le queremos dar importancia? ¿Qué creemos que es prioritario para la convivencia? Y en función de eso actuaremos. Y como somos inteligentes en general, aquello que a lo que nos dedicamos tarde o temprano nos resulta. Es una cuestión de prioridades desde mi punto de vista. ¿Y qué vamos a aprender en definitiva, Javier, con respecto a la vida futura, a esta nueva normalidad que tenemos que vivir? Yo más que nueva normalidad, yo lo llamaría nueva anormalidad, porque va a ser ya no va a ser normal, ya no va a haber normalidad. ¿Va a cambiar Yo no mucho? lo sé. ¿Ah? ¿Va a cambiar mucho? O sea, yo creo que ya ha cambiado y ya lleva mucho tiempo cambiando. A ver, el tema del cambio no es de hoy. O sea, y el tema de la incertidumbre, ahora nos gusta, como vivimos en esta época, la incertidumbre ha formado parte de la vida del ser humano siempre. La única diferencia en el caso nuestro es que cada vez esa incertidumbre avanza más rápido, pero la vida ha sido incierta desde siempre. Y ha habido que vivir tolerando eso. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo predecible, hemos intentado condicionar esa incertidumbre haciendo las cosas predecibles. Entonces yo, si hago las cosas predecibles, sé que todo va a funcionar a la misma hora, en el mismo lugar, de la misma manera, y eso me da seguridad. Y lo que pasa ahora es que esa predictibilidad cada vez dura menos tiempo. Por eso yo siempre digo que el conocimiento caduca cada vez más rápido. Lo que tú sabes, mañana no sabes si va a seguir siendo válido, y eso te obliga a aprender. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a aprender? Es muy difícil de contestar, primero porque todavía estamos inmersos en medio de la pandemia. Y el aprendizaje no ocurre cuando tú dices que has aprendido algo, ocurre cuando haces cosas distintas la próxima vez. O sea, tiene que haber un cambio en la conducta. No basta con entenderlo y con declararlo. Hay que hacer cosas distintas. Entonces, habrá que ver en el futuro si realmente hemos aprendido algo, si empezamos a dedicar recursos e importancia a la investigación, si realmente cambiamos la educación, si empezamos a preocuparnos del medio ambiente. Y eso, por más que ahora digamos sí, deberíamos haber hecho, se verá en el futuro. No es fácil, nunca es fácil cambiar porque la inercia siempre es muy poderosa y de nuevo, la inercia responde a algo en lo que tú estás cómodo. Hay algo que tú ya haces, que ya sabes cómo hacer, que te da seguridad de hacerlo, que incluso eres importante haciendo eso, y el escenario del cambio te obliga a replantearte y a decirte, tengo que aprender cosas que no sé cómo me van a resultar, no sé si me seguirá yendo bien. Entonces, en realidad, es compleja la decisión, porque es renunciar a algo que conoces, aunque no te resulta, a cambio de algo que no conoces, que no sabes cómo te va a resultar. Entonces, es un proceso complejo. Yo espero que entendamos el mensaje, pero el aprendizaje es individual, es colectivo, es a nivel de organizaciones, es a nivel de sociedad. Entonces, es un proceso complejo. A mí me gustaría pensar que hay cosas que vamos a cambiar. Desde luego, hábitos a nivel personal, yo creo que si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ahora, a nivel global, yo creo que nos va a costar un poquito más. Porque, como tú decías al principio, esta pandemia nos ha remarcado la desigualdad, nos ha remarcado las diferencias que hay entre los países desarrollados y los países en desarrollo, países pobres, nos ha remarcado en general todas las falencias que tiene esta organización del mundo. ¿Podrá haber alguna modificación? ¿Podrá haber alguna sustitución de estas relaciones internacionales, las relaciones entre los países grandes, los países chicos, o dentro de nuestro mismo microcosmos en general? No sé, me cuesta. Yo no creo que sea el más indicado para poder responderte, la pregunta es muy potente. Fíjate, si uno se lo toma a nivel más microscópico, nada de lo que yo estoy diciendo es verdad. Ojo, lo que yo estoy diciendo es la opinión y la experiencia que yo tengo, pero como uno más dentro de un ecosistema. Si uno lo mira a nivel más micro, hace 4 meses el conocimiento sobre epidemiología no le importaba a nadie. Y de repente se ha vuelto crítico, ¿por qué? Porque hace 4 meses teníamos unos objetivos que era seguir consumiendo, produciendo, mejorando la economía, y hoy en día lo que se vuelve crítico es controlar una pandemia. ¿Y eso qué significa? Que de nuevo todo está en función de nuestros objetivos. Hace 4 meses todo el mundo decía, no, si es que no se puede teletrabajar, es imposible. Y en una semana demostramos que era posible. No, es que no se puede hacer ejercicio en la casa, y hemos demostrado que se puede. Entonces,
yo te vuelvo a comentar lo de antes. La mayor parte de las cosas no ocurren porque no queremos que ocurran o porque no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, el sacrificio para conseguirlo, porque todo tiene un trade-off. Toda cosa que tú quieras conseguir te obliga a invertir en ello. Entonces, ¿es posible lo que tú comentas? Yo creo que es factible. Ahora, ¿estamos dispuestos? ¿Tenemos la voluntad? ¿Estamos dispuestos a hacer la renuncia, a sacrificar? Porque de eso se trata. Se trata de que si yo quiero, por ejemplo, respetar el medio ambiente, hay cosas que voy a tener que dejar de hacer. Y entonces yo me tengo que comprometer a dejar de hacerlas. Ayer no me acuerdo dónde escuchaba una empresa que toma una decisión de decir, oye, si nosotros creemos en la salud de las personas, no vamos a comercializar determinado tipo de productos que tenemos que son malos para la salud, que tienen que ver con el tabaco. Y sabemos que vamos a perder 2 millones de dólares, pero hacemos esa renuncia. Entonces, al final, ¿esto es un compromiso que es factible? Por supuesto que es factible, no hay nada que lo impida, pero es una cuestión de voluntad. Y la voluntad ya depende del compromiso de cada uno a la hora de decir, oye, creo que hay un bien superior, estoy dispuesto a ceder, a renunciar, a compartir mi cuota de poder. Y ese es un ejercicio que hasta ahora hemos sido razonablemente egoístas, y esto tiene una explicación histórica. Y yo no sé si estamos dispuestos a esa generosidad para decir, oye, somos si quieres, una especie humana, y si a uno le va bien pero a otro no le va bien, ya estamos viendo que si te va bien en Europa pero en China hay una pandemia, tarde o temprano vamos a caer todos, y lo mismo en América. Pero yo no sé si todavía estamos en disposición de empezar a hacer esos cambios. Yo creo que está empezando a ser obvio, pero me parece que vamos a tener que recorrer un camino largo. En cuanto a la forma de trabajar, Javier, el teletrabajo de forma personal, que tú lo estás ya desarrollando, que yo también lo he estado practicando durante todos estos meses de pandemia y de cuarentena, ¿va a continuar? ¿Se va a preservar gran parte de esta forma de trabajar en el futuro? Yo tengo una ventaja, y es que yo llevo como 20 años teletrabajando. Y para mí es muy cómodo, y por eso a mí no me ha cambiado mucho la vida en ese sentido. Yo llevo muchos años moviéndome en muchos sitios, y de hecho, yo escribí un artículo hace muchos años que se llamaba El trabajo no es un lugar, porque tuvimos asociado el concepto de trabajo a ir a un sitio todos los días a la misma hora, vestidos de determinada manera, y en realidad el trabajo, el tuyo y el mío, y el de casi todo el mundo, es una actividad mental, que tú te la llevas al lugar en el que estés, da lo mismo donde tú estés, puedes o no puedes trabajar. Entonces, si tú te das cuenta, a eso me refería, tenemos una inercia histórica muy condicionada por los activos físicos, donde hemos asumido que para trabajar las cosas tienen que pasar de una determinada manera. De hecho, hay una primera pregunta que uno tiene que decir, oye, ¿y por qué trabajamos? Somos la única especie que trabaja. Y esto, de nuevo, da para otra conversación muy grande. Pero lo que está claro es que hoy en día hay mecanismos que nos permiten no ser cautivos del mundo físico. Yo no tengo por qué ir a un lugar en concreto. Yo no tengo por qué estar contigo en la misma sala para tener esta conversación. Y podemos utilizar mecanismos que nos ayuden a conseguir el objetivo sin tener por qué desplazarnos. Yo puedo ver un partido de fútbol en Europa sin estar en la cancha en Europa. Entonces, antes tú tenías que ir al lugar. Pasa lo mismo con la educación. Para aprender tú tenías que ir a un lugar. ¿Por qué? Porque la gente que tenía el conocimiento era muy poca, y si no estabas con ellos no había mecanismos. Luego se escribe, pero los libros son pocos. Hoy en día ya no somos prisioneros de criterios físicos, geográficos. Entonces, eso cambia radicalmente, y cambia radicalmente la percepción del trabajo, la percepción de las organizaciones. Yo no tengo por qué tener a todo el mundo en el mismo sitio. No tengo por qué estar controlando lo que todo el mundo hace. Le puedo entregar confianza, le puedo entregar conocimiento, puedo revisar luego los resultados. Entonces, cambia absolutamente, y va a cambiar todo. Ya viene cambiando hace mucho tiempo. Esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que siempre se pudo teletrabajar, pero no quisimos. Que siempre se pudo educar usando tecnología, pero no quisimos porque queríamos mantener lo que ya conocíamos, el mundo físico, tradicional, jerárquico. Esto tiene sus días contados, pero ya los tenía desde antes. Yo creo que esto lo va a acelerar, y yo creo que como todo es un equilibrio, si tú puedes elegir cómo trabajar, cuándo voy y me reúno con gente, cuándo trabajo a distancia, cuándo trabajo solo, la receta yo creo que al final es lo que mejor te convenga. Yo creo que esto solo va a ayudar a que tengas más libertad para escoger. Ahora, desde el punto de vista de las organizaciones, Javier, hace 4 meses estábamos hablando muy fuertemente acerca de la industria 4.0, de que en general en el mundo estábamos dentro de esta revolución industrial general del 4.0. ¿Qué va a pasar hacia adelante también sobre estos cambios que nos estaba generando ya la forma de organizarnos en cuanto a las fuentes productivas? Bueno, ya sabes que hacer predicciones es muy arriesgado, pero, a ver,
Yo sostengo que finalmente tú y yo, todo el mundo vivimos en una era del conocimiento. El conocimiento es la materia prima con la que trabajamos y es el producto o servicio que entregamos. Tú entregas conocimiento a tus clientes, porque yo hago lo mismo. Entonces, todos estamos en el mundo del conocimiento. Ahora, el avance de la tecnología, con independencia de si nos parece correcto o no, ético o no, o nos gusta o no, es un proceso histórico. La tecnología ha acompañado al ser humano desde siempre. La tecnología es algo que hemos desarrollado para intentar hacer cosas que mejor que nosotros o que nosotros no queremos hacer. Y eso no se va a parar. Ahora, el asunto es que hasta hace poco la tecnología sustituía nuestros músculos, nuestra actividad física. Yo no puedo levantar una piedra muy grande que lo haga una máquina. Yo no quiero excavar que lo haga una máquina. Recientemente, la tecnología lo que sustituye es nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestro trabajo mental. Y ahí nos empezamos a asustar, porque uno dice, oye, yo no quiero hacer trabajo sucio, peligroso, arriesgado, que lo haga una máquina, pero el trabajo mental lo hago yo. ¿Qué es lo que pasa cuando el conocimiento que tú tienes o que yo tengo es susceptible de sustituirse, automatizarse por una máquina? Ese es el escenario que se nos viene. Ahora, eso como todo se puede tomar como un riesgo y uno se puede atemorizar y decir voy a ser sustituido por máquinas. Uno puede decir, oye, espérate, si es que hay cosas que es mejor que no las haga yo, aunque sea trabajo mental, porque es aburrido, porque no me aporta, porque es repetitivo, que lo haga una máquina y yo me quiero concentrar en aquellas cualidades del ser humano que hasta ahora no hemos sido muy capaces de reforzar, como tiene que ver con la creatividad, como tiene que ver con la imaginación, como tiene que ver con la colaboración, como tiene que ver con muchos de estos elementos, y yo le quiero dejar a la máquina el espacio que yo no quiero ocupar y me quiero complementar, quiero que la máquina me ayude y me entregue cosas que me ayuden a mí a tomar decisiones. Entonces, yo creo que ese camino no se va a parar y yo creo que es bueno que no se pare. ¿Van a cambiar los escenarios? Seguro. ¿Van a cambiar los trabajos? Seguro. Pero yo creo que es para bien. Ahora, lo que no puedes pretender es que lo que tú haces no lo haga una máquina y continuar haciendo lo mismo, ¿no? Te va a obligar a aprender, vas a tener que desarrollar capacidades y habilidades que hasta ahora no habías desarrollado porque el colegio en general se ha preocupado de enseñarte cosas que es muy fácil que hagan las máquinas y lo van a hacer las máquinas. Y yo insisto, para mí es bueno que lo hagan ellas, pero nos tenemos que ocupar entonces de ayudar a las personas a desarrollar otras habilidades distintas, que son las que yo creo que van a hacer falta para lo que viene. ¿Y cuál es tu sentimiento en relación al hombre inserto en este planeta que tiene que solucionar muchos problemas, como tú decías, el cambio climático, el medio ambiente, la desigualdad y otros problemas que nos afectan directamente? ¿Tienes esperanza en la humanidad? ¿Crees que vamos a poder? Pero eso es un sentimiento tuyo, que yo quiero saber tu opinión personal. ¿Ah? ¿Crees realmente en el hombre que sea capaz de poder hacer estos cambios que son muy necesarios para preservar la vida y asegurarle también a una mejor calidad de vida a las futuras generaciones? A ver, yo tengo esperanza y además es que no podemos no tener esperanza porque si no es mejor que nos vayamos a otro planeta. Pero fíjate, Piensa en tus hijos, Javier. no, ¿sabes por qué lo tengo? Mira, por un par de razones. Porque yo creo, por lo que yo conozco y lo que he podido investigar, entre comillas, es que yo no creo en confabulaciones. Yo creo que efectivamente hay gente que tiene determinados intereses y que muchas de las cosas que pasan no por casualidad, sino porque hay determinados intereses que buscan su beneficio, ¿sí? Ahora, yo lo que he comprobado es que el ser humano, cuando nace, y porque tú tienes hijos, yo tengo hijos, y lo he comprobado, y no solamente con los míos, nace con predisposición a colaborar, nace con predisposición a compartir, a ser generoso, a ayudar, más allá de cualquier otra cosa. Y luego lo que tenemos es todo un proceso educativo que le lleva en general a competir. No con mala fe, pero sí para meterlo en un mundo productivo donde nuestro objetivo es producir y por tanto te tienes que preocupar de ti mismo. Por tanto, yo creo, y no quiero decir que esto sea culpa porque no lo es, pero sí que tenemos una responsabilidad muy grande en la educación. Yo creo que si el ser humano nace con predisposición a colaborar, a compartir y a construir, entonces nos tenemos que preocupar de diseñar un proceso educativo para asegurar que las personas, cuando sean autónomas, tomen mejores decisiones que hoy. Y eso pasa, para mi gusto, mira, yo no sé muy bien ni las notas que sacan mis hijos, y no me preocupa mucho, la verdad. Porque lo que aprenden en el colegio, nosotros sabemos que luego en la vida real lo van a olvidar y no lo van a utilizar mucho, por desgracia. Yo esperaría que la educación básicamente se ocupara de tres cosas. La primera, de que te enseñara a conocerte a ti mismo. Entonces, para ser un ser humano X tienes que entenderte y conocerte, cosa que a lo largo de la vida, con suerte, lo vas averiguando. Segundo, aparte de conocerte a ti mismo, qué cosas te interesan, qué no, qué cosas haces mejor, qué cosas tienes dificultades. Lo segundo,
que te ayude a entenderte con otros, porque en la vida te vas a tener que entender con otros, y significa respetarlos y aceptar la diversidad y escuchar y comunicarte, montones de elementos que tienen que ver con interactuar. Y lo tercero es que salgas con un proyecto de vida, entre comillas, o sea, con una idea de lo que quieres hacer, aunque lo cambies 1000 veces, da lo mismo, pero que salgas diciendo, esto es lo que me gustaría hacer en la vida. Y que entiendas que aprender y que seguir aprendiendo es la clave de tu vida, que tú salgas enamorado de aprender y sabiendo cómo se aprende. Si logramos eso, yo creo que la esperanza reflota porque tienes gente que se entiende, que es honesta y consciente de sí misma, que sabe que vive en un ecosistema con otros y por tanto se tiene que relacionar con otros y no es más que los demás y no es menos. Y tercero, quiere hacer algo, o sea, trabaja porque le entusiasma, porque tiene un proyecto, porque hay algo que le gusta y no lo considera un trabajo, tiene una actividad donde contribuye. Entonces, ¿tengo esperanza? Sí, pero tenemos que modificar. La gente no es mala, la gente actúa en un sistema que le condiciona a hacer lo que tiene que hacer y dice, yo tengo que sobrevivir y si me tengo que cargar el medio ambiente o te tengo que pisar a ti, lo siento, tengo que seguir comiendo. ¿Y a ti, Javier, qué te gustaría hacer después de esta pandemia? Mira, yo estoy... Oye, ¿qué preguntas me estás haciendo, Jorge? Me estás desnudando directamente, pero está bien. Esto es un coaching también, aparte de la entrevista. No, es que fíjate, mira, una cosa súper importante, Jorge, que yo creo, lo que viene de aquí en adelante tiene que ver con las preguntas, no tiene que ver con las respuestas. Todo el sistema educativo está concebido para que tú respondas preguntas que te hacen otros. Y lo que pasó ya lo sabemos. Lo que viene por delante, lo que tú decías, son preguntas y tenemos que enseñar a la gente a hacerse preguntas, porque cuando una pregunta es potente, tú quieres averiguar la respuesta y una vez que la tengas, te aparece otra pregunta. Entonces, son las preguntas las que guían el mundo, no las respuestas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo estoy a medio camino entre Chile y España. Estoy viviendo la mitad del tiempo aquí, la mitad del tiempo en España, y lo que quiero en realidad es continuar. Yo estoy en este mundo del aprendizaje y el conocimiento porque lo disfruto. Cuando me dijiste, oye, Javier, hagamos una entrevista, yo feliz, contigo, sabes, encantado de conversar, porque esto para mí no es un trabajo, es un proceso de descubrimiento y de aprendizaje permanente. ¿Qué quiero hacer? Me gustaría tratar de ayudar a los individuos y a las organizaciones a que sean conscientes de lo importante que es aprender y a que desarrollen rutinas y mecanismos para aprender, porque las personas aprenden, pero no saben, nunca se han preguntado cómo aprenden. Creen que aprender es ir a un sitio, estudiar con un profesor, unos contenidos, un examen. Eso no es aprender, eso es estudiar. No, aprender es un concepto mucho más amplio, tiene que ver con justamente plantearte preguntas, tratar de respondértelas, equivocarte por el camino, reflexionar. Entonces, lo que me gustaría a mí es ojalá hacer consciente a los individuos y a las organizaciones que nuestro futuro depende de saber aprender y que esta pandemia es un ejercicio para aprender, resolverla, pero aprender por el camino. Muchísimas gracias, Javier, por esta conversación. Ha sido muy interesante escucharte, tus planteamientos y seguramente a todos nos queda el desafío de aprender hacia adelante, ver qué lecciones nos deja esta pandemia para poder convivir de mejor manera. Muchas gracias, Javier, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti. Tú sabes que son las preguntas la clave de todo, así que un placer como siempre, Jorge. Cuídate mucho. En el futuro seguramente seguiremos haciéndote nuevas preguntas para ver cuáles respuestas se pueden dar. Encantado. Gracias, que estés muy bien. Igualmente, cuídate.